Rindieron homenaje en la sede de la UNIAC a la escritora y periodista Marta Rojas, recientemente fallecida. Sostuvieron encuentro virtual intelectuales alemanes con miembros de la UNIAC y de la Red en Defensa de la Humanidad. Y preparan en todo el país el programa de acciones a propósito del aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz. Saludos desde La Habana, es jueves 7 de octubre de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. La sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió hoy un homenaje a la querida periodista y escritora Marta Rojas, recientemente quien falleciera este lunes en la capital. Amigos, colegas y miembros de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana estuvieron presentes en un panel dedicado a su vida y a su obra. Varios amigos se reunieron para despedirla en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a donde perteneció durante numerosos años. Según el Premio Nacional de Cine Cenel Paz, la mejor manera de recordarla es a través de anécdotas que reafirman el maravilloso ser de luz que era Marta Rojas. Su ejemplar vida y su obra prolífera, sobre todo su obra literaria, que a mi juicio tiene una gran calidad, una obra literaria que fue construyendo poco a poco hasta llegar a 6 novelas y una inédita que acaba de mencionar Cenel Paz, que dejó lista ya para su publicación. Esperemos que en algún momento el público lector pueda disfrutar de esta última novela que nos dejó lista para su publicación. Marta Rojas y Vietnam, Marta Rojas y el cine, Marta Rojas y el periódico Granma. Ahí no solo está su obra periodística, sino también su espíritu rebelde, revolucionario, lleno de energías positivas y además esa alegría contagiosa con la que siempre nos transmitió sus enseñanzas. Enseñanzas que rehuían de cualquier tipo de pereza intelectual y que siempre abogaba porque el periodista se cultivara. Marta en el periódico la llamamos la profe y no lo hacemos de una manera formal, sino justamente por los sentimientos que inspira, que son de admiración, son también de reverencia a esa vitalidad extraordinaria. Por eso hoy lo que estamos evocando es su sobrevida. Fue Lilian Esteban, la compañera de Alejo Carpentier, quien la llamó la Indómita. La recuerdo bailando infinitamente con el Tosco y divirtiéndose mucho con aquella frase del Tosco, ataca Chicho. Es por eso que siempre Marta será muy recordada en la cultura cubana como un ser alegre, emprendedor, dinámico, como una gente que nos deja una gran lección, que es la de la eterna reinvención. Nunca se cansó de explorar nuevos horizontes. Y ese sentido de la curiosidad intelectual, de avanzar, de dejar testimonio de sí mismo y de los demás, es algo que los jóvenes cubanos deberán aprender. Amiga, compañera y consejera de artistas y creadores. Yo le agradezco como escritora el que ella publicara el 28 de marzo de 2017 una reseña muy breve, muy hermosa, muy generosa, sobre un pequeño libro que yo había publicado sobre Rogelio Martínez Furé. Y me importa destacar eso porque es un detalle, es algo breve, pero que es tan importante en un periódico, más en el nuestro, en donde se haga una reseña. Nos hacen falta tanto las reseñas. Y esa reseña de ella yo la considero un modelo de reseña. Yo creo que las jóvenes generaciones deben de fijar su atención sobre cosas así. En el tributo estuvieron presentes además Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNIAC, Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, Miguel Barnett, director de la Fundación Fernando Ortiz, entre otros creadores. Todos se dieron cita para reconocer el paradigma del periodismo cubano que fue, es y será Marta Rojas. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por la página de Facebook de nuestro noticiero, que destaca que víspera del inicio de la Jornada por la Cultura Cubana, esta mañana se realizó un encuentro virtual entre escritores y artistas miembros de la Presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, y el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, con intelectuales, políticos, activistas y miembros de los grupos de solidaridad con Cuba en Alemania. Con un saludo del presidente de la UNIAC, Luis Morlote, a los participantes y un agradecimiento por su apoyo a la lucha que libra nuestro pueblo por su soberanía y contra el genocida bloqueo estadounidense impuesto a Cuba, inició el encuentro, que se extendió por algo más de 2 horas y en el que se debatió ampliamente sobre la realidad de la isla, la creación artística y literaria y los aportes de la vanguardia artística en tiempos de revolución. Ante las preguntas y reflexiones de la parte alemana, la vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet, el promotor cultural Jesús Ínsula, presidente de la Comisión Permanente de Trabajo Cultural Comunitario y Tradiciones de la UNIAC, y el coordinador de la Red en Defensa de la Humanidad en Cuba, José Ernesto Nováez, intercambiaron ideas sobre los desafíos del presente y del futuro y el modo en que, en medio de la pandemia, nuestro país ha continuado defendiendo la cultura como espacio de resistencia y afirmación nacional. Por su parte, el portal de la cultura cubana Cubarte destaca que la jornada por el Día de la Cultura Nacional del 10 al 20 de octubre tendrá este año, como en el anterior, debido a la pandemia de la COVID-19, actividades que serán transmitidas por las plataformas digitales junto a otras con carácter presencial limitado, cumpliendo las medidas de prevención para evitar contagios. Dedicada en esta ocasión al aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales, a los 120 años de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, al bicentenario del natalicio de Francisco Vicente Aguilera y a los 100 años del nacimiento del poeta y ensayista Cintio Vitier, abarcará presentaciones de discos, libros, publicación de artículos, fotos, reseña de las personalidades. Igualmente celebrará la creación de la Brigada José Martí y habrá actividades artísticas comunitarias con sus integrantes. Y cerramos en Prensa Latina para conocer que el popular cantante, trompetista y compositor cubano Alexander Abreu iniciará su gira internacional que abarcará varios escenarios de España, Francia, Suecia, Dinamarca y Alemania, acompañado por su agrupación Habana de Primera. A través de sus redes sociales, Abreu confirmó las actuaciones por ciudades de Europa como Tenerife, Valencia, Mallorca, Alicante, Madrid y Las Palmas, donde regalará su sello sonoro durante una semana. En Múnich también estaremos con toda mi gente de primera, expresó el autor de éxitos como Me Dicen Cuba, quien llevará su música en una presentación única para reencontrarse con seguidores europeos con el apoyo de la agencia Isla Producciones. Y precisamente con el ritmo de Alexander Abreu y Habana de Primera cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la musicología en Cuba. Érase una vez en un lugar muy lejano. ¿Quieres que siga contando? ¡Atento! Disfruta del Festival Internacional de Narración Oral Palabra Viva del 8 al 11 de octubre. Y desde escenarios digitales sesiona en Santiago de Cuba el 4º encuentro internacional de expertos en paisajes culturales con el auspicio de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Identificar paisajes culturales y demostrar la importancia de la incidencia de las comunidades en esos entornos son las intenciones fundacionales de estos eventos. Cuando hablamos de paisajes culturales, encierra una palabra que va mucho más allá
de lo que significa una edificación, va mucho más allá de lo que puede significar un ambiente urbano. Cuando hablamos de paisaje cultural, hablamos de cómo la población, de cómo incide la idiosincrasia, las características, las costumbres, las tradiciones. Socializar las investigaciones sobre la protección, manejo y gestión de los paisajes culturales en las urbes patrimoniales es urgencia en el cuarto encuentro internacional de expertos en paisaje cultural que desde la virtualidad sesiona en Santiago de Cuba. Esta cuarta edición se acopla al contexto actual y plantea el tema de la resiliencia y salvaguarda de los paisajes culturales ante una situación epidemiológica mundial. En 2 días se debatirán temas como las prácticas urbanas, las economías creativas para el desarrollo sostenible y las estrategias para salvaguardar las ciudades patrimoniales. La gestión de la salvaguarda del patrimonio, pero con el uso de las nuevas tecnologías de la informatización. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la musicología en Cuba y hoy recibo en el estudio a Hiler Pérez Gómez, quien es musicóloga del Centro de Investigaciones de la Música. Muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista y bienvenida al Noticiero Cultural. Muchas gracias. Estamos hablando, Hiler, de una especialidad, digamos, que tiene muchísima tradición en Cuba. ¿De qué manera hoy las nuevas generaciones pues asumen la musicología? Esos nuevos musicólogos, ¿cómo lo asumen? Sí, yo pienso que aunque la musicología como disciplina la asociamos mucho más específicamente a la investigación sobre aspectos relacionados con la música desde el punto de vista tanto propiamente teórico, musical, como social. La tradición de la musicología cubana, sobre todo a partir de que se comienza a ampliar la formación y a diversificar la formación a partir de la década del 80, pienso que fundamentalmente los jóvenes hoy la asumen partiendo de la proyección diversa de la musicología y de los musicólogos en Cuba. Hablaba de la investigación, pero realmente esa proyección va mucho más allá de este aspecto, sino que también se asocia a la docencia, por ejemplo, pero a otros relacionados con la gestión musical. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de todo lo relacionado con la industria de la música, que atraviesa todas las áreas de la música, tanto en Cuba como en el mundo, por supuesto, nosotros no podemos estar ajenos a eso. Y el musicólogo, los musicólogos, las musicólogas, porque son mujeres la mayoría, somos mujeres la mayoría, pues estamos insertados en diferentes espacios de la música en Cuba, tanto en las instituciones dedicadas a la producción y la gestión del conocimiento musical, el conocimiento sobre la música cubana, como en otras instituciones dedicadas a gestionar la práctica musical. Y pienso que justamente de esa manera asumimos la musicología hoy, pensando en la multiplicidad de su ejercicio. De alguna manera ya hablabas de los temas puntuales de los que se encarga la musicología, pero ¿cuáles son esas otras áreas que también le competen a la musicología y que hoy no son abarcadas del todo? Sí, pienso que en sentido general sí se asume el amplio espectro que puede tener en cuenta la musicología como disciplina, de modo general, como decía. Pero quizás algunos fenómenos muy puntuales en los que hay que, a los que hay que prestar más atención pueden ser fenómenos relacionados con prácticas emergentes en la música en Cuba, relacionadas tanto con tradiciones propias de la cultura cubana como con apropiaciones de géneros, de formas de hacer que se toman, por ejemplo, de otros países. Quizás a esas, vamos a decir, maneras de hacer más contemporáneas habría que prestarle más atención. Y no estoy hablando solo de músicas populares, por ejemplo, que son las más conocidas por las personas en sentido general, sino también con repertorios de la música de conciertos, repertorios de corte más experimental,
que hoy se están realizando en nuestro país y que quizás todavía no hemos llegado a ellos. Por otro lado, también yo pienso que necesitamos una mirada a nosotros mismos, necesitamos una mirada a ese pensamiento musicológico que se ha generado en nuestro país. Hablabas de una tradición y que a veces no es tan conocido, otras veces yo pienso que es subestimado y esa mirada también nos está faltando hoy. Decía anteriormente que se habla de los temas de la industria de la música, de la gestión musical, y desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, quizás tendríamos que profundizar también en esos aspectos. Muchos televidentes pues dicen que hoy falta crítica musical en nuestros medios de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los musicólogos en este tema y cuál tú crees que pudieran ser los mejores espacios para esto? ¿Qué más se pudiera hacer para conquistar esos espacios en aras de la crítica musical? Sí, yo pienso que la musicología y los musicólogos tenemos tanta responsabilidad en el fomento del desarrollo de la crítica musical como otros especialistas, como pueden ser músicos prácticos, me refiero a intérpretes, compositores, como personas conocedoras del mundo de la música, que proceden de otras disciplinas, pero que también pueden tener una visión importante, un pensamiento crítico en torno a los fenómenos que se producen asociados a la música, no solo a la música en sí misma. Entonces, decía, tenemos esa responsabilidad, la misma. Y por supuesto que quizás el principal problema no es el de los espacios. Yo pienso que podemos tener espacios, tenemos publicaciones, quizás el problema es, en lo que debemos profundizar es en la sistematicidad de esa práctica de crítica musical. Quisiera aclarar que no necesariamente el musicólogo es la persona responsable de la crítica musical. Es simplemente una de las posibles aristas, una de las posibles proyecciones profesionales del musicólogo. Y por supuesto que hoy tenemos el compromiso de contribuir a fomentar la crítica musical por la importancia que tiene para el propio desarrollo de la música en Cuba y la proyección de la música cubana hacia el mundo. Y por supuesto que también ese conocimiento que se produce desde la musicología llegue cada vez tenga un mayor alcance en cuanto no solo a personas que pueden ser especialistas en la música, a públicos especializados, sino también a las personas que disfrutan de este arte. Muchísimas gracias, Ayler, por esta entrevista en torno a la musicología en Cuba. Yo le recuerdo que mañana llegará mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este debate que hemos tenido durante toda la semana. Tiempo entonces para hacer otra pausa en esta emisión y al regreso nos estaremos acercando al programa conmemorativo por el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz. Esto será en breve. El próximo 18 de octubre, la Asociación Hermanos Saiz celebrará su aniversario 35. Para celebrar la fecha se realizarán varias actividades del 11 al 20 de octubre. Le ponemos al tanto.
En conferencia realizada en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, se conoció de la publicación próximamente del dossier por los 35 años del HS con trabajos de varias generaciones de creadores, preparado por las revistas El Caimán Barbudo y La Jiribilla. De igual modo se presentarán los libros ganadores en la última convocatoria de los premios Calendario y el texto Juventudes del historiador pinareño Luis Figueroa, libro que abordará la obra de los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. A la celebración por estos 35 años se suma la entrega de las distinciones Miembro de Honor del HS, Sello Aniversario 35 y en especial la de Maestros de Juventudes, esta última máximo reconocimiento que concede la organización a destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento por sus significativos aportes y la influencia de sus obras en las nuevas generaciones de escritores y artistas. Este año los Maestros de Juventudes son el escritor y cineasta y Premio Nacional de Cine Zenel Paz, el coreógrafo y bailarín, Premio Nacional de Danza y director de la Compañía Danza Contemporánea de Cuba, Miguel Iglesias, el Premio Nacional de Música y fundador del Festival Internacional Jazz Plaza, Bobby Carcassés, el director de la Guerrilla de Teatreros en Granma y Premio Nacional de Cultura Comunitaria, René Reyes Blázquez, la crítica e investigadora teatral y jefa del Departamento de Teatro de Casa de las Américas, Vivian Martínez Tavares, el artista visual, crítico cultural y ensayista Manuel López Oliva y el historiador y profesor universitario en Pinar del Río, uno de los principales estudiosos de la obra de los hermanos Saiz, Luis Figueroa Pajé. En varias provincias del país se realizarán conciertos y jornadas de presentaciones online y se entregarán los carnets de asociados a los nuevos miembros de la organización que aglutina la joven vanguardia artística cubana. Encuentros con miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como el reconocimiento e intercambio en varios centros asistenciales con el personal de la salud que allí labora, serán otras de las actividades a desarrollar por estos días. En el año en que coinciden importantes aniversarios como los 60 de la UNIAC y del discurso Palabras a los Intelectuales, así como los 120 de la Biblioteca Nacional y los 15 del programa Paréntesis, la HS celebra su aniversario 35 con una jornada de actividades que tiene como esencia la inteligencia, pensamiento, responsabilidad, impulso y voluntad de los jóvenes artistas cubanos. Edelman Enríquez Pons, Noticiero Cultural. En Matanzas también se organiza un amplio programa a propósito de los 35 años de la HS, conversatorios, galas artísticas presenciales y desde escenarios digitales, así como homenajes a miembros de la organización, serán algunas de las acciones. La Asociación Hermanos Saiz está de cumpleaños, justo 35, la edad final del ciclo en que se puede pertenecer a dicha asociación. De ahí que el logotipo del cartel conmemorativo de los yumurinos diga: quedarte joven ahora y siempre, con un corazón latente. En Matanzas se agrupan casi un centenar de artistas jóvenes en música, crítica e investigación, artes plásticas o escénicas y literatura, quienes tienen un gran prestigio, y su más reciente logro fue el Premio David 2021 de la joven periodista y escritora Natalie Hernández Chávez, con su cuento de ciencia ficción Las Azules Colinas de Europa. Ya está en marcha y hasta el 18 de octubre el programa de actividades con galas, muestras expositivas y presentaciones en las redes sociales, según informaron en conferencia de prensa los directivos de la provincia. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Y al cierre viajamos hasta la provincia de Ciego de Ávila para conocer cómo será celebrado allí los 35 años de creada la HS. Del 16 al 18 de octubre, la vanguardia artística de Ciego de Ávila rendirá tributo a la Asociación Hermanos Saiz, célula aglutinadora de lo mejor del arte joven en Cuba, que está celebrando su 35 aniversario. Todo por el arte, jornada cultural, será el soporte festivo que desde la virtualidad propone iniciativas variadas para la 13ª edición, que también será especial. Vamos a estar celebrando, que es una de las cosas más importantes, los aniversarios de Motivos Personales, que cumple 10 años, y 40 megas con sus 5 años, un proyecto joven, pero que ambos proyectos con muchos resultados. Vamos a estar estrenando dentro del evento algunos programas que hizo la agrupación 40 megas para Mediodía en TV y reservó algunos programas en específico para todo por el arte, como ellos son miembros jóvenes de la asociación, también con poco tiempo en la asociación, quisieron que fuera así. ¿Cuánto significa la HS para su membresía? ¿Cuánto impacto tiene su labor en el universo juvenil cubano? ¿Cuánto compromiso existe por parte de los jóvenes creadores de la HS con la cultura cubana? Estas y otras interrogantes serán respondidas a través de cada material que desde la virtualidad ofrecerá la jornada Todo por los 35 años del arte joven. Ha sido atípico porque no esperábamos
una pandemia como esta, pero no pudimos parar, como dice nuestro hashtag. Tendrá espacios muy sugerentes, tendremos espacios para la literatura infantil, para los pequeños de casa, tendremos conciertos, tendremos recitales de poesía, tendremos sorpresas de miembros, exmiembros, miembros de honor, directivos de la provincia que no quisieron dejar de felicitarnos en este 35 aniversario. Todo por el arte, digno homenaje a una de las instituciones culturales más dinámicas, con un enfoque certero y con sobrados motivos personales para celebrar, la Asociación Hermanos Saiz. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el homenaje que rindieron en la sede de la UNIAC a la escritora y periodista Marta Rojas, recientemente fallecida. Conoció las sesiones en Santiago de Cuba del Encuentro Internacional sobre Paisajes Culturales. Le pusimos al tanto de los preparativos en todo el país del programa de acciones a propósito del aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.